bajo un sol que derretía la tierra, vendieron a todas las hijas. Una tras otra, subieron al tablón de madera carcomida, sus nombres reducidos a monedas. Solo quedó una, temblando con grilletes en los tobillos, el saco de yute sobre su cabeza ocultando lágrimas de rabia. Entonces, un apache avanzó. Su sombra, larga y serena, acalló a la multitud. El aire olía a polvo y desesperación. Elena sentía las astillas del tablón arañándole los pies descalzos mientras los gritos de la muchedumbre le trituraban el alma. $20 por la flaca, rugió una voz bronca. 30, tiene manos para trabajar, añadió otra. El saco áspero sobre su cabeza le robaba el aliento, pero no la dignidad. Apretó los puños atados a la espalda, recordando las palabras de su madre antes de morir. La tierra puede quemarte, hijita, pero no dejes que quemen tu espíritu. A través de tejido de yute, vislumbró siluetas borrosas. Sombreros de fieltro, faldas holgadas, el brillo ocasional de una hebilla. Polvoriento, Arizona, 1873. Un pueblo de polvo y promesas rotas. Hacía 3 días, su hermano Tomás la había entregado al subastador. Es por las deudas, Elena había mascullado, evitando sus ojos. El rancho no aguanta otra sequía. Ahora, él estaba allí, en primera fila, contando billetes sudados. $50, tronó una voz que heló la sangre. Silas Thorne, dueño del salón El Cuervo Sediento. Todos callaron. Elena lo imaginó. Bigote engominado, chaleco de terciopelo manchado, revólver Colt al cinto. Sabía lo que haría con ella. Sus chicas de servicio acababan en cuartos traseros con cerrojo. 55, ofertó una anciana cerca del corral. Silas escupió al suelo. 60, y acaben esta farsa. El subastador, un tipo escuálido llamado Riggins, golpeó un martillo oxidado. Vendida al señor Thorne. Una risa burlona recorrió la plaza. Elena sintió náuseas. Así terminaba todo, entre paredes sucias, sirviendo whisky a hombres que olían a caballo y crueldad. Cerró los ojos bajo el saco. Recordó el rancho Montana, las montañas nevadas, el olor a pino, los caballos galopando libres. Un relincho agudo cortó el silencio. Polvo, su yegua alazana, atada al poste junto a la herrería. Elena la había criado desde potrilla. Ahora, la yegua pateaba el suelo, inquieta, como sintiendo su angustia. Tranquila, amiga, pensó Elena, esto no es tu fin. De repente, un murmullo diferente onduló entre la gente. Pasos firmes en la tierra seca. Alguien subió al tablón. Las botas eran suaves, de cuero, no aquellas botas pesadas de los colonos. Elena contuvo el aliento. ¿Otro comprador? ¿Otro monstruo? Una mano le retiró el saco de un tirón. La luz la cegó. Parpadeó, tosiendo. Frente a ella, recortado contra el sol poniente, estaba un joven apache. Vestía camisa de ante crudo, pantalones oscuros con flecos. Su rostro, sereno y tallado como la roca del cañón, mostraba ojos negros que no juzgaban, solo observaban. En su cinturón, un cuchillo de hueso y una cantimplora de cuero. ¿Quién eres?, escupió Silas Thorne, desenfundando el Colt. Indio, esto no es asunto tuyo. El apache ignoró el arma. Extendió una bolsita de gamuza hacia Riggins. Por ella, dijo en un español claro, solo con un leve acento musical. Es todo el oro que tengo. Riggins vació el contenido en su mano, 3 pepitas gruesas como uvas. El silencio fue absoluto. Hasta polvo dejó de relinchar. ¿Oro real?, farfulló Riggins. ¿Dónde un apache? Mi nombre es Taoma, interrumpió el joven, volviéndose hacia Elena. Agua de montaña en mi lengua. Sus ojos encontraron los de ella. Tu vida no es de ellos para venderla. Elena tembló. Nadie la había mirado así desde que sus padres murieron en la epidemia de cólera. Sin lástima, sin hambre, solo reconocimiento. Silas Thorne empujó a un hombre hacia adelante. Esto es un robo. ¿La compré? Su dedo apuntó a Taoma. Además, ¿qué sabe un salvaje de trato justo? Taoma no se inmutó. Deslizó un cuchillo pequeño de su botín y cortó las ataduras de Elena. Las muñecas sangraban, pero ella no apartó la mirada. ¿Podía confiar? Los apaches atacaban caravanas, decían.
Pero este hombre acababa de ofrecer oro por ella. Oro auténtico. ¿Aceptas venir conmigo?, preguntó Tahoma, extendiendo la mano no para tomarla, sino para ofrecerle su cantimplora. Agua fresca. El desierto es traicionero. Helena miró a su hermano. Tomás bajó la cabeza, escondiéndose entre la multitud. Luego clavó los ojos en Silas, cuya ira hinchaba las venas del cuello. No había elección. Tomó la cantimplora. El agua, fría y pura, le quemó la garganta reseca. Sí, susurró. Un grito estalló detrás de ellos. «Esto no termina aquí. Apache», rugió Silas, blandiendo el revólver. «Esa muchacha es mía, y tú pagarás por insultar a Polvoriento». Tahoma ayudó a Helena a bajar del tablón. Polvo relinchó, tirando de la cuerda. «Tu yegua sabe que es hora de irse», dijo él, con un atisbo de sonrisa. Pero al dirigirse hacia el animal, un chico descalzo corrió desde la cantina. «Jefe Torne manda esto a Prescott», chilló, agitando un papel. «Dice que traerán soldados, que cazarán al ladrón y su puta». Tahoma se tensó. Los cazadores de Prescott no eran soldados, eran mercenarios, asesinos de indios por contrato. «Monta rápido», ordenó a Helena, desatando a Polvo. «Las sombras nos cubrirán, pero no por mucho tiempo». Helena subió a la yegua. Tahoma saltó detrás de ella. Al girar hacia el desierto abierto, vio a Silas Torne recargada en un poste, una sonrisa torcida en los labios. Levantó 2 dedos como pistola y apuntó a Tahoma. «Te encontraré, agua de montaña, y beberé de tu arroyo hasta secarlo». Galoparon hacia el cañón, el polvo rojizo levantando una cortina tras ellos. Helena apretó el cuello de Polvo. ¿Libertad o una trampa más mortífera? Mientras el sol moría tras las montañas, una pregunta ardía en su mente. ¿Por qué un apache daría su oro por una extraña? Hola, aventureros. ¿Desde dónde nos sigues esta noche? Cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. ¿México? ¿España? ¿O quizás desde tu propio rincón salvaje? Si quieres saber si Tahoma y Helena escaparan de los cazadores o si el desierto esconderá un peligro peor, suscríbete ahora y activa la campanita. La próxima sección revelará el secreto del oro de Tahoma y una tormenta que cambiará todo. No te la pierdas. El galope de polvo resonaba como tambores de guerra contra la tierra sedienta. Helena se aferraba a las crines, el cuerpo de Tahoma una barrera sólida a su espalda. El polvo rojizo del cañón se levantaba tras ellos, una cortina efímera contra la amenaza de Polvoriento. Cada sacudida del caballo le recordaba las cadenas de la subasta, pero ahora el hierro que la aprisionaba era el miedo. ¿Perseguidos ya? Miró hacia atrás, entrecerrando los ojos contra el sol poniente que teñía las paredes de piedra de sangre. Nada, solo el desierto inmenso, indiferente. Pero Silas Torne no olvidaba. Prescott tampoco. «Respira bajo el pañuelo», ordenó Tahoma, su voz un susurro ronco contra el viento que silbaba entre las rocas. Le pasó un trapo de lino áspero. El polvo del cañón roba el aliento y la voluntad. Helena obedeció. El aire, caliente y cargado de arena fina, le rasgaba la garganta. A su izquierda, una serpiente de cascabel, sorprendida por el galope, se enroscó con un sonido seco y amenazante. Polvo relinchó, asustado, apartándose bruscamente. Tahoma tensó las riendas con una mano firme, mientras con la otra sacó su cuchillo de hueso en un movimiento fluido. Pero no atacó, solo mantuvo la hoja baja, observando. El reptil, tras un instante de tensión silenciosa, se deslizó hacia una grieta oscura. «La ira ciega más que el polvo», murmuró Tahoma, guardando el cuchillo. Sus ojos, oscuros como obsidiana, escudriñaban cada sombra, cada recodo del angosto cañón. Ella solo defendía su lugar, como nosotros. Sus palabras, simples, calaron hondo en Helena. ¿Defendiendo su lugar? ¿Era eso lo que hacía Tahoma? La imagen de las pepitas de oro brillando en la mano sudorosa de Riggins volvió a su mente. Un tesoro por una extraña. La desconfianza, alimentada por años de advertencia sobre indios salvajes, se enredaba con una incipiente gratitud. ¿Qué quería él realmente? Salieron del cañón hacia una llanura abierta, barrida por el viento, donde el crepúsculo extendía mantos de sombras violetas y naranjas. En la distancia, las siluetas dentadas de montañas más altas se recortaban contra el cielo.
Tahoma redujo el paso, guiando a Polvo hacia un grupo de chumberas y un sauce llorón raquítico que señalaba un hilo de agua turbia. «Descansaremos aquí», brevemente, anunció, desmontando con agilidad. Ayudó a Elena a bajar. Sus piernas temblaban. Las muñecas, bajo los harapos de su vestido azul descolorido, el mismo de la subasta, aún le escocían donde las cuerdas habían mordido. Polvo olfateó el agua con precaución antes de beber con avidez. Mientras Tahoma inspeccionaba los alrededores con mirada de halcón, Elena se arrodilló junto al pequeño arroyo. Remojó el pañuelo y se lo pasó por el rostro, limpiando polvo y la sal seca de lágrimas no derramadas. El agua fría fue un bálsamo. Al mirar su reflejo distorsionado en la superficie, no vio a la mujer vendida, sino a la niña que fue. Recordó un río en Montana, helado y claro, corriendo junto al rancho. Su madre, con el pelo del color del trigo maduro, riendo mientras le enseñaba a identificar las huellas del ciervo en la orilla. «Mira, Elena, cada criatura deja un rastro, una historia. Aprende a leerlas y nunca estarás completamente perdida». La voz de su madre, dulce y firme, resonó en su memoria con una claridad dolorosa. ¿Qué rastro estaba dejando ella ahora? ¿El de una fugitiva? ¿El de una carga? Tahoma regresó, silencioso como un espíritu del desierto. Se sentó a 1 metro de distancia, sacando un puñado de carne seca y raíces de yuca de un zurrón de piel. «Come, necesitas fuerza». Le ofreció la mitad sin mirarla directamente, un gesto de respeto que Elena notó. «El camino es largo hasta las tierras altas». Elena aceptó la comida, mordiendo la dura carne con determinación. «¿Tierras altas?», preguntó, la voz ronca por el polvo y la emoción contenida. «¿Mi hogar? ¿O lo que queda de él?». Por primera vez, una sombra cruzó el rostro impasible de Tahoma. Miró hacia las montañas lejanas. Hace 2 lunas, hombres con uniformes azules y otros con sombreros polvorientos vinieron buscando cobre bajo nuestra tierra sagrada. Hubo fuego. Hizo una pausa, su voz apenas un susurro sobre el rumor del viento en las chumberas. «Mi hermana pequeña, Niyol, viento alegre, quiso proteger los caballos. ¿Una bala perdida?». Cayó, apretando los puños sobre sus rodillas. El dolor, antiguo y profundo, vibraba en el silencio. Los Nakairye, hombres blancos, que vinieron después, los que comercian pieles, uno habló de una subasta, de mujeres vendidas como ganado. Sus ojos negros encontraron los de Elena, llenos de una comprensión que la estremeció. Ningún espíritu merece esa jaula. Elena contuvo el aliento. La pérdida de Tahoma reflejaba la suya. Padres arrebatados por el cólera, hermano traicionero. Pero él había convertido su dolor en acción. ¿Por oro? ¿Las pepitas? Comenzó, vacilante. ¿Eran de tu tierra? Tahoma sintió, grave. Sí, lo poco que pude salvar antes del fuego. Es sagrado, pero más sagrada es la libertad. Su mirada era intensa, honesta. Vi tu fuego, Elena, en la plaza. No te inclinaste, como Niyol no se inclinó. Un nudo de emoción le cerró la garganta a Elena. No eran lágrimas de pena, sino de un reconocimiento feroz. Alguien había visto, alguien había entendido. La desconfianza se resquebrajó como tierra seca bajo la primera lluvia. «Gracias», susurró, la palabra cargada de un significado más profundo que la simple gratitud. De repente, polvo resopló, alarmada, orejas erguidas hacia el este. Tahoma se puso en pie de un salto, mano en el cuchillo. Elena siguió su mirada. En la llanura, aún iluminada por los últimos rayos del sol, una columna de polvo mucho más fina y baja que la de una tormenta se levantaba en el horizonte. Demasiado recta, demasiado deliberada. Jinetes. Elena lo dijo antes de pensar, el corazón galopándole en el pecho. ¿Los cazadores? ¿Tan pronto? Tahoma maldijo en apache, una palabra cortante. No es una patrulla militar. Esos polvos son rápidos, dispersos. Estos son sigilosos, como lobos que husmean la presa. Se agachó junto al arroyo, tocando la tierra húmeda en la orilla. Señaló una marca clara, la huella de un caballo con una herradura rota en el borde exterior. Y junto a ella, grabado torpemente en la tierra blanda, un símbolo,
una T mayúscula atravesada por una línea que simulaba un cuchillo. «Torne», escupió Elena, reconociendo el símbolo que colgaba sobre las puertas batientes del cuervo sediento. «Su marca y su mensaje», añadió Tahoma, señalando hacia el sauce. Algo brillaba, clavado en la corteza con fuerza. Un cuchillo de monte, barato pero afilado. Atado al mango, un trozo de tela roja, rasgada. El mismo rojo chillón de las cortinas del salón de Silas. Una amenaza tan clara como un disparo. «Espera aquí. Cubre a Polvo con las mantas grises», ordenó Tahoma, su voz un mando suave pero innegable. «Debo borrar nuestro rastro aquí y crear una falsa pista hacia el sur. ¡Rápido!». Elena sintió, la adrenalina anulando el cansancio. Mientras Tahoma se fundía con las sombras crecientes, ella arrastró a Polvo detrás de un grupo de chumberas altas. Le habló en susurros calmantes, acariciando su cuello sudoroso, cubriendo su pelaje alazán con las mantas de viaje, grises como las rocas. «Tranquila, amiga, tranquila, como en Montana. ¿Recuerdas? Cuando escondíamos los potros del oso». La yegua resopló, pero se mantuvo quieta, sus grandes ojos oscuros reflejando el miedo y la confianza de Elena. Tahoma regresó minutos después, sin aliento pero eficiente. «Hecho, pero ese rastreador es bueno, metódico, como un buitre que sigue el olor de la muerte». Su expresión era sombría. «Es», cuchilló. «Mestizo, trabaja para quien paga más y Torne paga en odio». Montaron de nuevo, abandonando el precario refugio. Viajaron en silencio, guiados ahora solo por las estrellas que empezaban a puntear el terciopelo del cielo. El aire nocturno era frío, mordiendo la piel de Elena a través de su vestido delgado. La inmensidad del desierto bajo la bóveda estrellada era a la vez aterradora y sobrecogedora. Por primera vez desde la subasta, Elena no solo sintió miedo, sino una chispa de algo más, el vasto, peligroso abrazo de la libertad. Encontraron refugio en una pequeña cueva natural, poco más que un hueco en la base de un acantilado de roca oscura. Tahoma encendió un fuego minúsculo, oculto en lo más profundo, solo para calentar agua para una tisana amarga de hierbas del desierto. El calor era un lujo, un pequeño triunfo contra la noche. Elena se envolvió en una manta que Tahoma le ofreció, observando las llamas bailar en sus ojos profundos. «¿Quién era Niyol?», preguntó suavemente, impulsada por la confianza naciente y la necesidad de entender al hombre que la había arrancado del infierno. Tahoma sonrió, una expresión triste pero cálida en la luz del fuego. Era como un colibrí, rápida, brillante, siempre cantando. Quería ser Din, sanadora, como nuestra abuela. Sabía el lenguaje de todas las plantas. Su voz se quebró ligeramente. «El oro que te compró era parte de su dote. Lo encontró ella, en un arroyo secreto, el día antes de que los hombres azules vinieran. Dijo que era un regalo de la tierra para su nuevo camino». Elena sintió un dolor agudo por la chica que nunca conocería. «Lo siento, Tahoma, perder a alguien así». «La pérdida es un río que todos cruzamos», respondió él, su mirada perdida en las llamas. «Pero algunos puentes se queman, otros...». Su mirada se posó en Elena, intensa. «Se construyen con elecciones inesperadas». Un silencio profundo se instaló, solo roto por el crepitar del fuego y el suave resoplido de polvo, atada cerca de la entrada. La confianza entre ellos se había profundizado, tejida con hilos de dolor compartido y un respeto mutuo que crecía en la adversidad. Elena empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, este puente improvisado sobre el río de su desesperación podría sostenerla. De repente, Polvo lanzó un relincho agudo, de advertencia, pateando el suelo. Tahoma se puso en pie al instante, apagando el fuego con un puñado de tierra con movimientos rápidos y silenciosos. Oscuridad total los envolvió. Afuera, en la noche silenciosa, se oyó un sonido, el leve crujido de una piedra suelta. Luego otro, más cerca. Tahoma empujó a Elena más adentro de la cueva, colocándose entre ella y la entrada, su cuchillo de hueso brillando débilmente en la escasa luz de las estrellas que entraba. Su cuerpo era una línea tensa de alerta. Un silueta se recortó en la entrada de la cueva, bloqueando las estrellas. No era alta, pero era ancha, poderosa. En su mano, el débil reflejo de metal, un revólver. Pero no apuntaba.
El hombre respiró hondo, el sonido áspero en la quietud. Taoma Nestsi, susurró una voz grave, gutural, que mezclaba español y apache. Hijo de agua que corre. Hace tiempo que tus pasos no cruzan las tierras del águila. Taoma se inmovilizó. Elena sintió más que vio su sorpresa, teñida de precaución, reconocimiento. Goyale, respondió Taoma, su voz un hilo de sonido controlado. Cuchillo, no viniste solo a recordar viejos caminos. La silueta, Cuchillo, dio un paso adelante, apenas visible ahora dentro de la cueva. Su olor a sudor, tabaco y caballo llenó el pequeño espacio. Su mirada, aguda y calculadora, pasó de Taoma a Elena, deteniéndose en ella con una intensidad que la hizo estremecer. No, dijo el rastreador, su tono plano, peligroso. Torne ofrece mucho por Landee, mujer blanca. Demasiado. Pero... Hizo una pausa dramática, y cuando volvió a hablar, sus palabras cayeron como piedras en el estanque de la tregua. No es solo por ella, es por el oro, oro de la quebrada de la muerte, oro que sabe quién más lo busca, y lo que harán cuando descubran que tú lo tienes, agua de montaña. El silencio que siguió fue más espeso que la oscuridad. Elena sintió el sobresalto de Taoma, una pequeña sacudida apenas perceptible en su espalda rígida. ¿La quebrada de la muerte? ¿Quién más buscaba el oro? El peligro de los cazadores de Torne palidecía ante la amenaza innombrable que flotaba ahora en la cueva. Cuchillo sonrió, un destello de dientes en la penumbra. Sí, ellos ya saben que estás de vuelta, y saben que tienes lo que robaron. Torne solo quiere la mujer. Ellos quieren tu sangre, y la de quien esté contigo. Su mirada se posó de nuevo en Elena, cargada de un significado siniestro. ¿Realmente vale la pena este puente que construyes, Taoma? ¿O será el que te lleve al otro lado del río? ¿Para siempre? ¿Crees que Cuchillo atacará? ¿O traerá un mensaje peor? ¿Quiénes son ellos que buscan el oro sagrado de Taoma? Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará. Fuego desde Tucson hasta Madrid. Nos encanta saber de dónde nos sigues. Si quieres descubrir el oscuro secreto de la quebrada de la muerte y si Elena y Taoma sobrevivirán a la noche en la cueva, suscríbete ahora y activa la campanita. La próxima sección revelará una alianza forjada en el peligro y un desierto que guarda más sombras que luces. No te la pierdas. El silencio en la cueva era tan espeso como la sangre seca. Las palabras de Cuchillo, ellos ya saben, quieren tu sangre, y la de quien esté contigo, resonaban en el aire viciado, más afiladas que el cuchillo que aún brillaba débilmente en su mano. Elena sintió el frío de la roca a través de su vestido rasgado, pero era nada comparado con el hielo que se extendía por sus venas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Una partida de forajidos? ¿Otros apaches? La sombra innombrable que ahora perseguía el oro de Niyol eclipsaba incluso la amenaza de los cazadores de Silas Torne. Taoma no se movió. Era una estatua de sombra y tensión, su respiración apenas perceptible. Su espalda, rígida contra Elena, transmitía una alerta mortal. Los ojos de Cuchillo, adaptados a la penumbra, destellaban con una mezcla de avaricia y algo más. ¿Resignación? ¿Advertencia genuina? Torne ofrece monedas, continuó el rastreador, su voz un susurro áspero como arena en metal. Ellos ofrecen fuego, el fuego que ya conoces, agua de montaña. Su mirada se deslizó hacia la bolsita de gamuza que colgaba del cinturón de Taoma, donde aún reposaban las pepitas restantes del tesoro de Niyol. El oro de la quebrada de la muerte lleva una maldición. Atrae a los buitres con uniformes azules y a los lobos sin ley que los siguen. Los diablos de plata. ¿Los recuerdas? Un escalofrío casi imperceptible recorrió a Taoma. Elena lo sintió. Diablos de plata. El nombre sonaba a balas frías y codicias sin fondo. Taoma finalmente habló, su voz un filo de obsidiana en la oscuridad. ¿Viniste a cobrar por Torne o por ellos, Goyale? Cuchillo soltó un gruñido seco, casi una risa sin humor. Viniste a ver dónde cae el puente, hijo de agua que corre. Torne es un coyote ladrador. Los diablos son pumas hambrientos. Ellos no quieren solo el oro, quieren borrar el rastro, borrarte a ti, por lo que viste en la quebrada. Su mirada se posó de nuevo en Elena, pesada, calculadora. Esta ande es un peso muerto, un rastro que grita dónde estás. Déjamela,
Yo me ocuparé de que Torne crea que los diablos la encontraron primero. Tú, desaparece, como el agua en la arena. La propuesta cayó como una losa. Elena contuvo el aliento, los dedos aferrándose a la áspera manta de Taoma. ¿La entregaría? La lógica fría del desierto clamaba que sí. Pero el fuego que ella había visto en sus ojos en la plaza de Polvoriento, ¿se habría apagado? Taoma se enderezó lentamente. No miró a Elena. Su atención estaba clavada en Cuchillo, leyendo cada matiz en su postura, cada destello en sus ojos. Mi elección ya está hecha. Voyale, como dijo Taoma, su voz clara y firme, resonando con una calma inquebrantable que contrastaba brutalmente con la tensión de la cueva. Ella no es un peso, es un espíritu bajo mi protección. Como el águila protege su nido del viento. Si quieres el oro de Torne o el fuego de los diablos, tendrás que pasar por mí. Pero recuerda, añadió, y ahora su tono adquirió una peligrosa suavidad. El agua de montaña puede ser tranquila, pero también puede arrasar cañones. Un silencio cargado siguió. Cuchillo pareció medir al hombre más joven, su mano apretando el revólver. Elena notó el sudor en su propia nuca. Polvo, atada cerca, resopló nerviosa, el sonido amplificado en el silencio. ¿Se desataría la violencia aquí, en este agujero de piedra? Finalmente, Cuchillo hizo un gesto brusco con la cabeza, casi de disgusto. La locura corre en tu sangre, como en la de tu padre. Guardó el revólver, pero no el cuchillo. No moriré hoy por el oro de un loco o la sangre de una blanca. Pero escucha, Taoma Neschi, los diablos de plata no perdonan. Y conocen estos caminos tan bien como yo. Han olido el oro, y el humo de tu fuego aquí es una flecha en la noche para ellos. Dio un paso atrás, hacia la entrada estrellada. Huye hacia el oeste, hacia las agujas de piedra. Allí, quizás encuentres un eco de la vieja sabiduría. O tu tumba. Su silueta se recortó un instante contra el cielo. Que los espíritus se apiaden de tu puente, agua de montaña, porque los hombres no lo harán. Y se desvaneció en la noche tan rápido como había llegado. La tensión no se disipó, se transformó en una prisa febril. «Rápido», ordenó Taoma, su voz urgente. «Apaga todo rastro». Él no atacó, pero habló demasiado. Otros oirán. Mientras Elena, con manos temblorosas pero decididas, esparcía tierra sobre las cenizas aún tibias del diminuto fuego y recogía sus escasas pertenencias, Taoma murmuró: «Las agujas de piedra. Es un lugar sagrado, de visiones y refugio, pero está lejos, y el camino está vigilado». Galoparon bajo un manto de estrellas indiferentes, dejando atrás la cueva y la amenaza de Cuchillo. El desierto nocturno era un mundo de sombras danzantes y susurros del viento entre los aguaros, que se alzaban como centinelas fantasmales. Taoma guiaba a Polvo con una seguridad inquietante, evitando llanuras abiertas, zigzagueando entre cañones laterales y lechos de arroyos secos. Elena, abrazada a su espalda, sentía la tensión en sus músculos, su constante escrutinio del horizonte. Cada crujido, cada sombra que se movía, era un latigazo de miedo. ¿Eran los diablos de plata? ¿Los cazadores de Torne? La advertencia de Cuchillo era un veneno lento en su mente. Al romper el alba, encontraron un refugio precario. Un pequeño cañón escondido tras una cortina de palo verde, con un hilo de agua salobre rezumando de una grieta. Mientras Polvo bebía con avidez, Taoma se arrodilló junto al pequeño charco. Sacó la bolsita de gamuza. Las pepitas de oro, bañadas por la luz naciente, brillaron con una pureza que dolía. «La quebrada de la muerte», comenzó, su voz grave, mirando el oro, no a Elena. No era solo un lugar sagrado. Era un lugar de visiones, donde los Dien hablaban con los espíritus de la tierra. Niyol estaba destinada a aprender allí. Su puño se cerró alrededor de las pepitas. Vinieron hombres con picos y dinamita. Buscaban cobre, dijeron, pero cuando Niyol los encontró, estaban cavando en el corazón de la quebrada, donde las aguas subterráneas cantan. Ella trató de detenerlos, de decirles que profanaban el sueño de la tierra. Cayó, el dolor estrangulando sus palabras. «Una bala, perdida», dijeron, pero yo vi sus ojos. Vieron el oro que el derrumbe reveló cuando la dinamita estalló, y vieron a una niña apache en su camino. Levantó la mirada hacia Elena,
sus ojos oscuros cargados de una rabia antigua y un dolor infinito. Los diablos de plata son los perros rabiosos que esos hombres contrataron para limpiar su problema, para borrar a los testigos y quedarse con el oro de la tierra profanada. Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, no solo por Niyol, sino por la profanación, por la codicia que envenenaba todo. Recordó entonces, con una claridad punzante, una lección de su madre Montana, junto a un arroyo similar, mucho más puro. La tierra guarda secretos, hijita y cicatrices. Aprende a leer sus advertencias. El vuelo de los pájaros, el murmullo cambiante del agua, la dirección del viento. Son voces que pueden salvarte. Miró a su alrededor, al cañón polvoriento, al hilo de agua turbia. ¿Qué advertencia daba a este lugar? ¿Y por qué? Elena vaciló, buscando las palabras. ¿Por qué arriesgaste este oro? Por mí. Si es tan peligroso, si ellos lo buscan. Taoma guardó la bolsita, su gesto solemne. Porque el oro es piedra. Tu espíritu es fuego, como el de Niyol. Y el fuego, dijo, mirándola directamente, vale más que todo el oro de las montañas. Esa es la verdad que ellos nunca entenderán. La confianza que brotó en Elena entonces fue una flor frágil en el desierto, pero real. Tomó la cantimplora que le ofrecía, bebiendo el agua salobre como un juramento tácito. La paz duró poco. Mientras Taoma inspeccionaba la entrada del cañón, Elena se quedó con polvo, acariciando su cuello nervioso. «Tranquila, amiga», susurró, buscando consuelo en el calor del animal tanto como dándolo. «Hemos sobrevivido a coyotes peores». Su mano rozó algo duro en el suelo, medio enterrado, una piedra plana, inusualmente lisa. Al levantarla, descubrió que no era una piedra. Era la tapa de una pequeña caja de metal oxidada del tamaño de su palma. Dentro, protegido por trapos podridos, había un objeto diminuto, una figuría tallada en madera oscura, una mujer con los brazos estendados como alas. En la base, grabado toscamente, «Para mi pájaro cantor, siempre libre. Mamá». Elena ahogó un grito. Era suya, un amuleto que su madre le había tallado cuando era niña, que creía perdido para siempre en el viaje desde Montana. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Se lo había arrancado Tomás durante la pelea antes de venderla? Las lágrimas cayeron libremente sobre la pequeña talla. Era un signo, un recordatorio de quién era, de la libertad que anhelaba, y de que su madre, de algún modo, aún la guiaba. Elena, la voz de Taoma, tensa como una cuerda de arco, la hizo levantar la cabeza. Estaba de pie en una roca alta, señalando hacia el este. En el horizonte, bañado por el sol de la mañana, no una, sino 3 columnas de polvo se levantaban, distintas a la polvareda natural, más espesas, más deliberadas, convergiendo. «Diablos», susurró Taoma, bajando de un salto. Su rostro era una máscara de preocupación. «Y quizás los cazadores de Torne con ellos. Vienen rápido. Las agujas de piedra están a mediodía de galope, pero nos cortarán el paso». El pánico se apoderó de Elena, pero fue fugaz. Apretó el amuleto de madera en su puño, sintiendo la aspereza de la talla, recordando las palabras de su madre sobre leer las señales. Miró alrededor del cañón, sus ojos recorriendo las paredes erosionadas, el lecho seco, los arbustos espinosos. Luego, miró a Polvo, sus orejas alerta, sus ojos inteligentes. Una idea, audaz y desesperada, brotó en su mente. «Taoma», dijo, su voz sorprendentemente firme. «¿Recuerdas los potros y el oso en Montana? El eco en el cañón». Él la miró, interrogante. Elena señaló hacia una grieta estrecha y alta en la pared norte del cañón, casi invisible. «Si llevo a Polvo hasta allí y la hago relinchar, patear piedras, el sonido rebotaría por todo este lugar. Sería como si una manada entera estuviera huyendo por ese lado». Tomó aire, el plan tomando forma. Mientras, tú podrías escabullirte por el arroyo seco hacia el oeste. Serías una sombra. Yo apretó el amuleto. Después me escondería con Polvo en esa grieta. Es estrecha, pero profunda. Ellos seguirían el ruido, pensando que ambos huimos hacia el norte. Taoma la estudió, sus ojos oscuros evaluando no solo el plan,
sin el valor repentino que brillaba en los de ella. Era arriesgado, muy arriesgado, si la encontraban sola. El desierto no perdona errores, Elena advirtió, pero sin negarla. Había respeto en su voz. Mi madre me enseñó a leer sus señales, replicó ella, sosteniendo su mirada. Y esta es la única que veo. ¿Confías en mí? Un instante eterno pasó. El polvo en el horizonte se acercaba. El relincho lejano de un caballo, real o imaginado, rasgó el aire. Taoma sintió, una sola vez, decisivo. Hazlo, pero al primer signo de peligro, escóndete profundamente. Yo regresaré por ti. Lo juro por el espíritu de Niyol. Mientras Taoma se fundía con las sombras del arroyo seco, desapareciendo como un fantasma del desierto, Elena condujo a Polvo hacia la grieta alta. El corazón le martillaba el pecho. Acarició el hocico de la yegua, susurrándole al oído. Ahora, amiga, ahora grita como si el mismísimo diablo te persiguiera. Por Montana, por la libertad. Tomó una piedra grande y la lanzó con fuerza contra la pared rocosa, justo encima de la grieta. El impacto resonó, seco y fuerte. Polvo, asustada por el ruido repentino y la tensión palpable, lanzó un relincho agudo, desgarrador, seguido de una serie de fuertes pateadas contra las piedras sueltas del suelo. El estruendo fue ensordecedor en el cañón cerrado. Los ecos se multiplicaron, rebotando de pared a pared, distorsionándose, creciendo, transformándose en el sonido caótico de múltiples caballos huyendo a todo galope hacia el norte, hacia un callejón sin salida. Elena se apretó contra Polvo en la oscuridad profunda de la grieta, conteniendo la respiración. El amuleto de su madre, un peso cálido en su mano. Afuera, el polvo levantado por las patadas de Polvo flotaba como una cortina. Escuchó. Los gritos lejanos se acercaban. Voces ásperas, órdenes gritadas. El galope de muchos caballos resonó en la boca del cañón, y luego se desvió, siguiendo el engañoso clamor de los ecos, hacia el norte. Un suspiro de alivio, agudo y tembloroso, escapó de sus labios. Había funcionado, por ahora, pero entonces, una voz diferente, fría y cargada de un odio familiar, cortó el aire mucho más cerca de lo que esperaba, justo al pie de la grieta. Bien hecho, muchachos. Siguen el ruido. Pero vosotros dos, registrad este agujero de ratas primero. Esa zorra blanca es astuta, y yo la quiero viva para cuando el Apache vuelva por ella. Silas Thorne había venido personalmente, y estaba justo debajo de ella. La tensión está al máximo. ¿Descubrirán a Elena escondida? ¿Volverá Taoma a tiempo? ¿O caerá Silas Thorne en la trampa del eco? Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará. Fuego desde el calor de México hasta la noche en España. Nos encanta sentir vuestra compañía en este viaje salvaje. Si quieres descubrir si el plan audaz de Elena será su salvación o su condena, y qué secretos guardan los diablos de plata, suscríbete ahora y activa la campanita. La próxima sección revelará enfrentamientos sangrientos y alianzas inesperadas bajo el sol cruel de Arizona. No te la pierdas. El aliento de Silas Thorne, cargado de whisky y odio, parecía filtrarse a través de las rocas. Registra cada grieta, maldición. Esa puta está cerca. Sus botas, pesadas y crueles, pisoteaban la grava justo debajo de la estrecha hendidura donde Elena se aplastaba contra Polvo, conteniendo hasta el latido de su corazón. El amuleto de madera, la figura alada que su madre llamaba mi pájaro cantor, ardía en su puño cerrado. Lee las señales, hijita. Recordó la voz suave de su madre, tan clara como si estuviera a su lado en aquella grieta polvorienta. ¿Qué señal había ahora? El crujido de las botas de cuero, cada vez más cerca, el resoplido nervioso de los caballos de los hombres de Thorne, y el olor acre del sudor y la pólvora. Muerte. Esa era la única señal. Polvo, tensa como una cuerda de arco, temblaba bajo su mano. Elena enterró el rostro en el cálido cuello de la yegua, susurrando contra el pelaje. SHHH, amiga, como cuando escondíamos los potros. Silencio de montaña. Recordó el juego en Montana. Quedarse inmóviles mientras el oso pasaba, confiando en el camuflaje y el viento a favor. Aquí no había viento, solo el calor sofocante y el peligro palpable. Una sombra oscureció la entrada de la grieta. Un hombre tosco, con un sombrero deformado y un rifle Winchester,
Escudriñaba la oscuridad. Nada por aquí, jefe. Solo rocas y más malditas rocas. Su voz era un gruñido desganado. Pues mira mejor, idiota, rugió Torne, su voz más cerca aún. Elena lo imaginó. El chaleco de terciopelo manchado, el bigote engrasado, los ojos inyectados en sangre de rabia y ambición. Quiere encontrarla antes que esos bastardos de plata lleguen y reclamen su premio. Diablos de plata. El nombre heló la sangre de Elena. Cuchillón no había mentido. Estaban cerca, y Torne temía perder su botín. La sombra del hombre con el Winchester se movió, alejándose un poco. Pero Torne no se iba. Sus pasos resonaron, lentos, deliberados, justo frente a la grieta. Elena apretó el amuleto hasta que la madera le clavó esquirlas en la palma. ¿Lo veía? De repente, un sonido agudo y extraño cortó la tensión. No era un grito, ni un disparo. Era el chillido estridente de un halcón de cola roja, repetido 3 veces desde lo alto del cañón, hacia el oeste. Demasiado perfecto, demasiado oportuno. Tahoma, Elena lo supo con certeza absoluta. Era una señal, una llamada a moverse. Torne maldijo. ¿Qué demonios? Ese maldito pájaro. Os está distrayendo. ¡Buscad! En el instante en que Torne giró la cabeza hacia el sonido del falso halcón, Elena actuó. No había tiempo para dudar. Empujó suavemente a Polvo hacia atrás, más adentro de la grieta, donde las sombras eran más profundas. Luego, usando la técnica que su madre le enseñó para cazar conejos sin hacer ruido, recogió una piedra plana y lisa del suelo. Con un movimiento rápido y silencioso, la lanzó con fuerza hacia la pared opuesta del cañón, a unos 20 metros de distancia. La piedra golpeó una roca suelta con un clac seco, resonante, y luego rodó cuesta abajo, levantando un pequeño reguero de polvo y haciendo un ruido como de algo más grande moviéndose. Allí, gritó uno de los hombres de Torne, apuntando con su rifle hacia el lugar del sonido. Por el lado sur. Tras ella, rugió Torne, olvidándose momentáneamente de la grieta. Y disparad al primer movimiento que veáis que no sea uno de los nuestros. Sus pasos pesados se alejaron, seguidos por los de sus hombres, hacia el otro lado del cañón. Elena no esperó. Sabía que la distracción sería breve. Salió de la grieta arrastrándose, tirando suavemente de las riendas de polvo. El sol de la mañana la cegó por un instante. Miró hacia el oeste, hacia donde había sonado el llamado del halcón. Una figura oscura, apenas una mancha contra las rocas iluminadas, se movía con fluidez y rapidez hacia una formación de piedras apiladas que parecían dedos gigantes apuntando al cielo, las primeras estribaciones de las agujas de piedra. Tahoma estaba guiándola. Galoparon, polvo ágil a pesar del terreno traicionero, saltando sobre rocas sueltas y esquivando cactus. El corazón de Elena latía con fuerza, pero ahora no solo de miedo, sino de una determinación feroz. Había engañado a Torne, había leído la señal de Tahoma, había usado las lecciones de su madre. Era libre y estaba luchando por mantenerse así. Alcanzaron a Tahoma en un pequeño recodo oculto por grandes rocas, justo al pie de una de las imponentes agujas. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaron con un destello de aprobación al verla. «Rápido», dijo, sin aliento. «Torne es terco como una mula herida. Los diablos, sus polvos están más cerca». Señaló hacia el este. En la llanura, 3 columnas de polvo avanzaban hacia el cañón que acababan de abandonar, más rápidas, más agresivas que las de los hombres de Torne. «¿Y ahora?», preguntó Elena, desmontando. Polvo resoplaba, cubierta de polvo rojizo. «Arriba», dijo Tahoma, señalando hacia la base de la aguja más cercana. Había una estrecha abertura, casi oculta por un matojo de creosota resistente. «Hay un camino, antiguo, solo conocido por los de el pueblo. Lleva a un lugar de silencio». Su tono era reverencial. «Las agujas son huesos de la tierra madre. Aquí, los Diem buscaban visiones. Quizás nos den refugio, o al menos una posición defendible». Se arrastraron por la abertura, Tahoma primero, luego Elena conduciendo a Polvo con paciencia y susurros. La yegua, nerviosa pero confiando en Elena, siguió. El túnel era bajo, oscuro y olía a tierra seca y raíces. Tras unos metros angustiosos, desembocó en una pequeña caverna natural,
iluminada tenuemente por una grieta en lo alto. El aire era fresco, casi sagrado. En las paredes, desgastados por el tiempo, había pinturas, figuras humanas estilizadas, animales, espirales y símbolos que hablaban de un conocimiento antiguo. En el centro, un pequeño círculo de piedras pulidas rodeaba cenizas frías. «Es un lugar de sueños», susurró Taoma, su voz llena de un respeto que Elena nunca antes le había oído. «Mi abuela, ella vino aquí. Vio el gran espíritu en las estrellas a través de esa grieta». Señaló hacia arriba. Niyol, ella soñaba con venir. Elena sintió la profunda sacralidad del lugar. Sacó el amuleto de madera. A la tenue luz, la pequeña figura alada parecía cobrar vida. «Mi madre me lo talló», dijo, su voz temblorosa por la emoción y el cansancio. «Me dijo, siempre libre, mi pájaro cantor, que nunca olvidara quién era, ni el sonido de mi propia voz, aunque el mundo intentara silenciarla». Extendió la mano, mostrándoselo a Taoma. «Como tu hermana, como Niyol. Ella quería ser libre, ser sanadora. Yo solo quiero ser dueña de mi vida». Taoma miró la pequeña talla, luego a Elena. En sus ojos oscuros, más allá del dolor y la vigilancia, había un destello de profunda conexión. «El espíritu de tu madre habla fuerte en ti, Elena», dijo solemnemente. «Y el de Niyol vuela en este viento. Quizás fue su fuerza, su gozo, la que te trajo hasta mí, para recordarme que la vida, incluso en la sombra de la muerte, debe ser defendida». Hizo una pausa, su mirada perdida en las antiguas pinturas. «El oro es parte de esa sombra, pero tú eres un rayo de sol en ella». Un golpe seco, como de un casco contra la roca, resonó desde la entrada del túnel. Polvo relinchó, alarmada. Taoma se puso en tensión al instante, empujando a Elena y a la yegua hacia una esquina más oscura de la caverna. Sacó su cuchillo de hueso, escuchando. No eran los pasos torpes de los hombres de Torne. Eran pasos más ligeros, cautelosos. Un silueta se recortó en la entrada del túnel. No era alta, sino encorvada, apoyada en un bastón nudoso. Una mujer anciana, vestida con una túnica de piel curtida decorada con cuentas y plumas descoloridas. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas, como la corteza de un viejo mezquite, pero sus ojos, negros y penetrantes, brillaban con una inteligencia inquebrantable. Miró directamente a Taoma. «Taoma Neschi», dijo su voz, áspera como arena, pero clara. Hablaba en apache, pero Elena entendió el nombre. «Hijo de agua que corre. Las piedras susurran que traes tormenta a las agujas». Su mirada se posó en Elena, evaluándola sin hostilidad, pero con intensidad. «Y traes un pájaro blanco con alas rotas». Taoma bajó el cuchillo, visiblemente sorprendido y respetuoso. «Anda», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Sabia mujer, la tormenta nos persigue. Hombres malos buscan lo que no es suyo». No mencionó el oro directamente, pero su mirada fue significativa. Anya entró en la caverna, moviéndose con una gracia sorprendente para su edad. Su bastón golpeó suavemente el suelo de piedra. «Lo sé, Neschi», dijo, ahora en un español fluido, con un fuerte acento apache. «Las piedras hablan, el viento grita, y el oro de la quebrada sangrienta deja un rastro de avaricia que hasta los buitres huelen». Se acercó a Elena. Su mirada no estaba en su rostro, sino en el amuleto que aún sostenía con fuerza. Extendió una mano huesuda, no para tomarlo, sino para señalar la figura alada. El Din, espíritu de la libertad, tallado con amor. Eso vale más que todo el oro bajo la montaña. ¿Lo sabes, verdad, niña? Elena asintió, sin palabras, conmovida por la percepción de la anciana. Anya se volvió hacia Taoma, su expresión grave. «Los diablos de plata no son solo perros rabiosos. Tienen un amo, un Nakairi con estrella de metal en el pecho, uno de los que trajeron el fuego a tu aldea. Él sabe que el oro de la quebrada es especial, que viene del corazón sagrado. Cree que le dará poder, como el que buscan los Nakairi en todas las piedras brillantes». Escupió al suelo, un gesto de profundo desprecio. «Y ese amo está con ellos ahora. Viene a limpiar su error, a terminar lo que empezó en el fuego».
un hombre con una estrella de metal, un oficial, el verdadero responsable de la muerte de Niyol y la destrucción del hogar de Taoma. La revelación cayó como una roca en el estómago de Elena. El peligro era aún mayor de lo que imaginaban. De repente, Polvo lanzó un relincho de pánico, retrocediendo hacia la pared. Desde fuera, mucho más cerca ahora, llegó un estruendo ensordecedor. No uno, sino varios disparos de rifle, seguidos de gritos de hombres. No eran de miedo, sino de furia, triunfo. Los encontramos, jefe, atrapados como ratas en una trampa en el cañón, gritó una voz que Elena reconoció, uno de los hombres de Torne. Luego, otra voz, fría, cortante, autoritaria, que no pertenecía a Torne, resonó con claridad aterradora, amplificada por las paredes del cañón cercano. Ríndanse, Apache. Entreguen el oro de la quebrada y a la mujer, o morirán aquí mismo, como la niña a la que no terminaste de llorar. La voz del amo, la voz del hombre que había ordenado la muerte de Niyol. Y ahora estaba aquí, con sus diablos de plata y probablemente con los hombres de Torne aliados por un momento contra un enemigo común, ellos. Taoma palideció. El dolor y la rabia se reflejaron en sus ojos como un relámpago. Su mano se cerró con tanta fuerza alrededor del cuchillo de hueso que los nudillos blanquearon. Anya cerró los ojos, murmurando una oración rápida en apache. Elena miró hacia la estrecha entrada del túnel, luego hacia la grieta en el techo que mostraba un pequeño cuadrado de cielo azul implacable. Estaban atrapados. El refugio sagrado se había convertido en una tumba potencial. Pero entonces, un movimiento en la entrada del túnel hizo que todos giraran la cabeza. No era un diablo de plata, ni un hombre de Torne. Era Cuchillo. Se recortaba en la abertura, su figura poderosa bloqueando la tenue luz. Su rostro era una máscara impasible, pero en sus ojos, calculadores, había un destello indecisible. Su mano no estaba en el revólver, sino levantada, mostrando las palmas vacías, pero su mirada no se posaba en Taoma o en Anya. Miraba directamente a Elena, y luego, significativamente, a la bolsa de gamuza en el cinturón de Taoma. El oro. Parece que el puente se tambalea. Agua de montaña, dijo Cuchillo, su voz un susurro ronco que llenó la pequeña caverna. El hombre de la estrella ofrece mucho más que Torne. Por el oro, asterisco y asterisco por asegurarse de que nadie cuente historias. Su mirada volvió a Elena, cargada de un significado siniestro. Pero quizás todavía haya un camino, si estás dispuesto a pagar el peaje. ¿Traición o salvación? ¿Qué quiere realmente Cuchillo? ¿Entregará a Elena y el oro al hombre de la estrella? ¿O ofrece una salida imposible? Cuéntanos en los comentarios qué crees que hará Cuchillo. Desde las llanuras de Sonora hasta las calles de Barcelona, vuestra voz es nuestro fuego en la noche. Si quieres descubrir si el refugio sagrado será su tumba o su salvación, y conocer la identidad del hombre de la estrella, suscríbete ahora y activa la campanita. La última sección revelará batallas, sacrificios y el destino final de Elena y Taoma bajo las agujas de piedra. No te pierdas el desenlace. El aire en la caverna sagrada se solidificó. Las palabras de Cuchillo, pero quizás todavía haya un camino. Si estás dispuesto a pagar el peaje, pendían como un cuchillo sobre sus cabezas. Sus ojos, fríos y calculadores, no se apartaban de la bolsa de gamuza en el cinturón de Taoma. El oro de Niyol, el peaje, fuera, los gritos de los hombres de Torne y la voz glacial del hombre de la estrella de metal. Mueran como la niña. Arañaban las paredes de roca. Polvo resoplaba, pateando el suelo en pánico, su pelaje tembloroso contra Elena. Elena apretó el amuleto de madera, la figura alada que su madre llamó pájaro cantor. Siempre libre. Las palabras ardieron en su mente, no como un recuerdo, sino como un mandato. Libertad comprada con el oro manchado de la sangre de Niyol, libertad entregada a un traidor. Miró a Taoma. Su rostro era una máscara de dolor y furia contenida, los ojos clavados en Cuchillo, la mano blanca sobre el cuchillo de hueso. Anya, la anciana Dean, observaba en silencio, sus ojos sabios leyendo la tormenta en cada alma. No, dijo Elena antes de que Taoma pudiera responder. Su voz resonó, clara y sorprendentemente firme, en la caverna tensa. Todos la miraron. Cuchillo arqueó una ceja burlona. No, ¿ne? ¿Prefieres la bala del teniente Donovan? Él sí paga bien por cadáveres.
Elena ignoró el desprecio. Se dirigió a Tahoma, sosteniendo su mirada. El oro es la sombra, Tahoma. Como dijiste, no es el peaje, es la trampa. Recordó las palabras de su madre Montana, junto al río helado. La verdadera libertad, hijita, no se compra. Se toma con valor y se defiende con astucia, como el águila toma el cielo. Su mirada bajó al amuleto. Tomar el cielo, tomar su destino. Hay otro camino, uno que no pasa por la traición. Tahoma la estudió. En sus ojos oscuros, la furia cedió un instante ante algo más profundo. Respeto, un asentimiento casi imperceptible. Habla, Elena. Elena señaló hacia la grieta en el techo de la caverna, por donde entraba la luz del amanecer. Ahí, el cielo. El viento viene del oeste. Lleva el polvo y el sonido. Miró a Polvo, cuya cabeza nerviosa se giraba hacia la entrada del túnel, donde los gritos se acercaban. Polvo, ella sabe, como sabía en el cañón. Se acercó a la yegua, acariciando su cuello sudoroso, susurrándole al oído. Ahora, amiga, ahora grita como si el lobo estuviera a tus talones. Por Niyol, por la libertad. Entendiendo o sintiendo la urgencia febril de Elena, Polvo lanzó un relincho desgarrador, largo, lleno de un pánico visceral que reverberó en la caverna cerrada y salió por la grieta superior, amplificado por la formación rocosa como la trompeta de un ángel caído. Desde fuera, la voz de Silas Torne gritó, confundida, «¡Maldita yegua! Suena como si la estuvieran degollando. Están arriba, en las rocas». «No, idiotas», rugió la voz fría del teniente Donovan. «Es una distracción. La entrada está aquí, en el cañón. ¡Avancen!». El caos estalló. Disparos, gritos contradictorios, el sonido de caballos empujándose. La distracción funcionaba por ahora. Cuchillo soltó un gruñido de impaciencia. «Bonito truco, Nee, pero no detendrá a Donovan. Ni a mí». Su mano se movió hacia el revólver. «El oro. Ahora». Fue Anja quien se interpuso. Con una rapidez sorprendente para su edad, golpeó el suelo con su bastón nudoso. Un sonido seco, como un trueno menor, resonó en la caverna. «Basta, Goyale». Su voz, cargada de una autoridad ancestral, silenció momentáneamente incluso a Cuchillo. «¿Tan ciego estás por el metal amarillo que no ves la cadena que forjas? Donovan te usará y te desechará. Como a todos». Señaló con el bastón hacia la bolsa de Tahoma. «Ese oro está maldito por la sangre inocente. Tócalo, y la sombra de Niyol te seguirá hasta tu última hoguera». Cuchillo vaciló. Por primera vez, su máscara de dureza se resquebrajó, mostrando una grieta de duda, quizás de viejo miedo a los espíritus. Sus ojos se encontraron con los de Tahoma. «¿Y qué me ofreces tú, agua de montaña, sino una muerte segura?» «Una lección», respondió Tahoma con calma mortal. Su mirada no estaba solo en Cuchillo, sino más allá, hacia la entrada del túnel donde resonaba la batalla. «Ayúdanos a escapar por el camino secreto que sabes que existe en estas agujas, y te daré algo que vale más que oro, la oportunidad de enfrentar a Donovan, de cobrar tu propia deuda con él. No fue él quien quemó el campamento de tu madre mestiza en la quebrada, diciendo que limpiaba el territorio». Un relámpago de odio puro, antiguo y personal, iluminó los ojos de Cuchillo. Sí, lo sabía. Tahoma había tocado la herida que nunca cicatrizó. Cuchillo miró la bolsa de oro, luego la entrada del túnel, donde el nombre de Donovan era coreado con furia por sus diablos de plata. Finalmente, gruñó, «El camino secreto está detrás de la pintura del águila. Empuja la roca con la marca del sol». Señaló una pintura desvaída en la pared. «Conduce a una cornisa alta sobre el cañón. Pero es traicionero. Y Donovan es mío». No hubo tiempo para más. Con un movimiento fluido, Tahoma empujó la roca indicada. Con un crujido sordo, una sección de la pared se deslizó, revelando una grieta oscura y ascendente, apenas lo suficientemente ancha para una persona. «Elena, Anja, primero». «Polvo, con ellos», ordenó. Anja entró ágilmente. Elena empujó a Polvo, susurrando palabras de aliento. La yegua, con ojos desorbitados por el miedo pero confiando en Elena, se apretó en el estrecho paso.
Elena la siguió, lanzando una última mirada a Taoma. Él y Cuchillo se quedaron atrás, espalda con espalda frente a la entrada del túnel principal, donde las sombras de los primeros atacantes ya se recortaban. 2 diablos de plata con rifles. «Vete», gritó Taoma a Elena, «hacia la luz». El camino secreto era una pesadilla de rocas afiladas y oscuridad. Elena gateó, empujando a Polvo desde atrás, escuchando los disparos que estallaban en la caverna detrás de ellos. «Taoma, Cuchillo». El sonido de la lucha la impulsaba. Finalmente, emergieron en una cornisa estrecha y traicionera, a medio camino de la majestuosa aguja de piedra. El amanecer bañaba el desierto en tonos dorados y rojos, iluminando el caos abajo. Los hombres de Torne y los diablos de plata, confundidos y enfrentándose entre sí en el cañón, creyendo que sus enemigos estaban en las alturas rocosas opuestas. En el centro, destacando por su postura rígida y su uniforme azul deslustrado, estaba el teniente Donovan, su insignia de metal en el pecho brillando siniestramente, gritando órdenes que nadie escuchaba en el pandemonio. Anya señaló un sendero casi invisible que descendía por el otro lado de la aguja hacia un valle oculto. Allí, hacia el Valle del Silencio. «Seguridad». Pero Elena no se movió. Su mirada estaba clavada abajo, en la entrada de la caverna. 2 figuras habían salido luchando. Taoma, esgrimiendo su cuchillo de hueso con habilidad mortal, y Cuchillo, blandiendo un machete, enfrentándose a 3 diablos que los embestían. Cuchillo gritó algo a Donovan, un desafío cargado de odio ancestral. Donovan, con una sonrisa cruel, levantó su rifle. «No», susurró Elena. El instinto, las lecciones de su madre sobre proteger lo que amas, explotaron en ella. Sin pensarlo, agarró una roca del tamaño de su puño. No para golpear, sino para guiar. Con toda su fuerza, la lanzó no hacia Donovan, sino hacia un grupo de caballos de los hombres de Torne, atados cerca y ya asustados por los disparos. La roca golpeó el flanco de un alazán nervioso. El caballo relinchó, asustado, y se encabritó, arrastrando a los otros en una estampida repentina y caótica directamente hacia el grupo de Donovan y sus hombres. El caos fue instantáneo. Hombres gritando, caballos desbocados derribando los diablos, disparos al aire. En la confusión, Taoma y Cuchillo, sangrando pero vivos, aprovecharon para retroceder hacia la seguridad relativa de unas rocas grandes. Donovan, furioso, apuntó su rifle hacia la cornisa. «¡Arriba! ¡Están arriba! ¡Maldita sea!». Pero su grito fue ahogado por un alarido bestial. Silas Torne, loco de rabia al ver escapar a su propiedad, había cargado a caballo contra Donovan, cegado por la codicia y la traición percibida. «Mía, Donovan, la mujer es mía». Chocaron, rodando por el polvo en una lucha grotesca. Elena no vio más. Taoma había llegado a la cornisa, jadeante, una herida sangrante en el brazo, seguido de cerca por Cuchillo, que escupía sangre pero con los ojos brillando de feroz satisfacción. «Donovan está ocupado», tosió Cuchillo, una mueca que pretendía ser sonrisa en su rostro magullado. «Pero volverá». Taoma asintió, su mirada encontrando la de Elena. Gratitud, respeto y algo más profundo brillaban en sus ojos. Sin una palabra, sacó la bolsa de gamuza. Las pepitas de oro brillaron bajo el sol naciente. Miró hacia el Valle del Silencio, luego hacia las alturas sagradas de las agujas. «Niyol, este oro pertenece a la tierra que amaste, no a la codicia que la mató». Con un movimiento solemne, lanzó la bolsa entera por un profundo fisura en la roca, hacia las entrañas oscuras de la montaña. Un débil tintineo marcó su descenso hacia lo profundo, seguido del silencio. Cuchillo gruñó, pero no protestó. Había visto el precio del oro. Anya asintió, aprobando. La tierra lo reclamará. La sombra se disipa. Taoma se volvió hacia Elena. En su mano no tenía oro, sino una pequeña pluma de águila, blanca con la punta negra. Niyol la encontró el día que halló el oro. Dijo que era un mensaje del cielo. La ofreció a Elena. «Ahora es un mensaje para ti. Vuela libre, Elena, como el águila, como tu pájaro cantor». Elena tomó la pluma, su amuleto de madera calentándole la otra mano. Siempre libre. Las palabras de su madre resonaban, ahora una realidad. Miró hacia el Valle del Silencio, un refugio verde en la distancia,
luego hacia el vasto desierto que se extendía más allá. Su camino no terminaba aquí. ¿Vendrás?, preguntó Taoma, su voz suave. Había cumplido su juramento Niyol. Ahora, su lugar estaba con su pueblo, reconstruyendo. Elena sostuvo la pluma y el amuleto. Recordó el rancho Montana, reducido a cenizas por las deudas y la traición. Recordó la subasta. Recordó el miedo, la rabia y la mano inesperada que la sacó de las sombras. Sonrió, una sonrisa triste pero fuerte, bañada por el sol del amanecer. Mi camino es diferente ahora, Taoma, pero mi espíritu vuela junto al tuyo y al de Niyol. Extendió su mano, no para despedirse, sino en agradecimiento eterno. Gracias por el agua en el desierto, por la libertad. Taoma sintió, comprendiendo. Su mirada, llena de un respeto que trascendía las palabras, se posó en ella un instante más. Luego, con Anya, comenzó a descender hacia el valle, hacia la esperanza de su pueblo. Cuchillo lo siguió, cojeando, una sombra que quizás encontraría su propia redención en la lucha que aún pendía contra Donovan. Elena montó en polvo. La yegua olfateó el aire, ansiosa por correr. Abajo, el caos continuaba, pero era un mundo del que ya no formaba parte. Apretó la pluma de águila y el amuleto de pájaro cantor. Miró hacia el horizonte infinito, teñido de oro por el sol naciente. El desierto era vasto, peligroso, pero también lleno de caminos no trazados. Tomó las riendas. Vamos, amiga, susurró a polvo. Hacia el oeste, hacia nuestra propia montaña. Y galopó, no hacia un destino conocido, sino hacia la libertad que había conquistado con astucia, valor y el inesperado puente tendido sobre el río de la desesperación. El viento se llevó el polvo de la batalla, y con él las cadenas del pasado. El pájaro cantor, al fin, volaba libre. El viaje termina, pero la libertad apenas comienza. ¿Crees que Elena encontrará un nuevo hogar en el oeste? ¿Volverá Taoma y Cuchillo a enfrentar a Donovan? Fuego, cuéntanos en los comentarios qué te emocionó más de esta historia y desde dónde nos sigues. México, España, Argentina, vuestra compañía hizo este desierto menos solitario. Si el vuelo de Elena te conmovió y quieres más historias de valentía en el salvaje oeste, suscríbete ahora y activa la campanita. Nuevas aventuras, nuevos héroes y heroínas te esperan en el canal. Gracias por viajar con nosotros hasta el final del sol.